Bien, pues estamos con José Medrano, autor de la web documental El Desvío Permanente. José, una web que como poco ha sido polémica en estos últimos meses porque ha tratado un tema controvertido como es el de la A32, ¿no es así? Muy buenos días, José. Muy buenos días, Noé. Pues es un tema controvertido y precisamente por eso había que tratarlo con mucha sensibilidad, ¿no? No hacer la típica pieza de vídeo de ¡ay, pobrecitos!, ¿no? Lo de la España vaciada, que no tienen una carretera en condiciones, no tienen unas infraestructuras básicas. Era una manera de poder profundizar un poco más en la cuestión en sí, bueno, que la gente pueda ver el recorrido histórico desde 1996, que pueda ver el estado actual de las carreteras, que tenga también algún gráfico para saber cómo es el reparto de las carreteras en Jaén, en el resto de Andalucía, en el resto de España, para que tengan también esa comparación global, esa perspectiva sobre cómo está la España vaciada en general en el país. Bueno, es un documental para consumirlo poco a poco y divertirse y a lo mejor dejarlo para otro día para poder tomárselo con calma. Quien nos haya escuchado de casa habrá dicho, web documental, bueno, ¿qué tipo de formato es ese? Explícaselo para quien esté en casa, ¿qué es una web documental? Bueno, es que al final, por suerte, están mejorando mucho las posibilidades técnicas y tecnológicas para poder comunicar. Entonces, una web es simplemente, pues eso, una página web como la que tenemos para hacer la compra, para ver las noticias. Y dentro, gracias a la tecnología, podemos incluir fotografías, vídeos, gráficos y navegar tranquilamente. Es un proyecto de máster, porque el máster era periodismo transmedia, precisamente para eso, para poder mejorar lo que ya es, que no sea solamente una pieza de vídeo, sino que se pueda hacer un poco más, ¿no? Un poco más completo y variado. Hace un momento, mientras nos preparábamos aquí para esta pequeña entrevista, hemos visto entrar a tu público, al público de la exposición inminente que se va a hacer ahora mismo. Hemos visto que son el público de toda la edad. Imagino que habrá que adaptar o habrá que saber cómo transmitirle a los adolescentes, que son en este caso, pues bueno, el mensaje que quieres dar con esta web documental que tú has hecho. Sí, desde luego va a ser un reto porque, claro, lo que se pretende es ofrecer un mensaje muy maduro, ¿no? Una reflexión sobre por qué se llega a esta situación, por qué Jaén está dentro de esas 23 provincias de la España vaciada. Y bueno, para eso también hay que tener, digamos, ciertas nociones. Entonces voy a intentar ir desde lo más básico hasta preguntas un poquito más específicas, un poco más profundas para que todo el mundo pueda comprenderlo. Pero desde luego está muy bien que esté todo el mundo aquí para que, oye, yo he dejado el documental en un punto, ojalá alguien de aquí quiera continuarlo para dar la buena noticia de que la autovía se termina. Claro, porque José, hay que decir que de formación eres periodista. ¿Cómo llegaste a esta tesitura de decir, creo que es necesario o me apetece o necesito crear esto? Bueno, al final la profesión de periodista es hacerse preguntas y hacerlas, sobre todo hacerlas a la gente correcta, y desde luego te haces preguntas también sobre el mundo en el que vives, el entorno en el que vives. Entonces, como yo he sido ciudadano de Villanueva del Arzobispo durante mucho tiempo, durante 12 años, creo que tenía la oportunidad perfecta para poder aportar mi granito de arena también a una lucha vecinal, a una lucha ciudadana de diferentes municipios. Y bueno, si he podido contarlo de la mejor manera posible para un público que principalmente ha sido también en Madrid, donde yo defendí este documental, pues bienvenido sea. Claro, porque más bien esta obra tiene un carácter más bien reivindicativo que artístico, ¿no? No, por supuesto, es un documental que podría rozar un poco el activismo. Está totalmente permitido, desde luego yo creo que en el texto que hay se puede vislumbrar, ¿no? ese activismo que hay, desde luego es poner el punto de vista de un ciudadano de la España vaciada, eso sí, sin caer en paternalismo, sin caer en generalizaciones, en tópicos. No somos unos pobrecitos de la España vaciada, somos ciudadanos de primera de España y por lo tanto también nos merecemos ese tratamiento, no solamente aquí, sino en el conjunto del país. Genial, pues José, muchísimo éxito y que se dé genial la presentación. Eso esperemos, muchas gracias. Bien, y seguimos con Maribel Rescalvo, que es la portavoz de la plataforma de la A32. Maribel, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Imagino que muy bien porque esto es un granito de arena más en el trabajo conjunto de luchar por unas buenas conexiones aquí en la comarca en general. La verdad que es principalmente una visión muy objetiva, porque la hace un periodista, es una visión de un ciudadano local que además hace una visión muy objetiva de lo que está pasando en nuestra comarca, algo que venimos denunciando desde el año 2010. Lo más importante, el calado en la juventud, que tiene la necesidad de las buenas comunicaciones, la infraestructura y demás. Por lo tanto, como tú bien dices, un granito más y una aportación más, y en este caso una aportación muy, muy objetiva a lo que se viene reivindicando.
¿La plataforma de la 32 ha colaborado de algún modo con José Medrano, con el autor de esta web documental? Sí, nos llamó y nos pidió bastante información, todos los escritos que teníamos, todo el movimiento que llevábamos desde 2010 y por supuesto que hemos colaborado en el documental. También me hizo a mí una entrevista en un punto determinado, que es donde va a terminar la autovía aquí en Villanueva, bueno, donde va a terminar temporalmente, y donde dijimos como plataforma que esto no es un final, es decir, ahora acaba en Villanueva, pero vamos a seguir luchando para conectar con Albacete. Por tanto, imagino que desde la propia plataforma de la 32 podréis utilizar esta web documental como recurso para reivindicar y para pedir y para enseñar qué es lo que se persigue o qué es lo que se pretende. Por supuesto, por eso he dicho que es tan objetiva y es tan real que nos va a servir a todos, es decir, nos va a servir a todos y por supuesto dentro de las reivindicaciones tendremos un documento más, en este caso gráfico, pues para que la gente vea la necesidad de la conexión dentro de la comarca. Vale, y después de hoy, ¿qué? Después de esta presentación, ¿cómo sigue la lucha a favor de la 32? Nosotros en este caso estamos esperando a diciembre a que se haga la entrega del tramo que queda hasta Villanueva. No hemos dejado de trabajar, ya hemos presentado a través de, como siempre, de otras formaciones, enmiendas a los presupuestos para la actualización de los tramos hasta llegar al Levante, porque actualmente solamente se han presupuestado 2 subtramos, que es Villanueva-Bea, Arroyo de los Jancos, que no era así, es decir, tenían que haber presupuestado por lo menos hasta Puente de Genavé. La lucha continúa y el objetivo es ver que esa actualización se cumple hasta el límite de la provincia. Hemos empezado, como te digo, los trámites administrativos, vamos a volver a pedir una reunión en el Ministerio y si no, pues tomaremos la calle como siempre lo hemos hecho. Pues que así sea. Maribel Rescalvo, portavoz de la plataforma a favor de la 32, muchas gracias y que disfrutes de la exposición. Gracias a vosotros siempre. Bueno, Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva del Arzobispo, hoy el Teatro Regio se hace escenario de una reivindicación historia de la comarca y de la provincia de Jaén, ¿no es así? Pues bueno, hoy recibimos a uno de nuestros personajes ya, aunque muy joven, pero personaje ya ilustre, ¿no? Es un chico que su inquietud ya la demostró desde hace muchos años y que ahora, pues bueno, con su trabajo en los medios de comunicación, en radio, en la cadena SER en Madrid, donde él hizo sus prácticas y donde él vive, pues viene a presentarnos una historia, un corto de la vida de la A32, de sus reivindicaciones que se han tenido a lo largo de los años. Y bueno, pues es un orgullo, ¿no?, de que la gente joven de Villanueva también venga chuchando por atrás y demostrando su buen quehacer con los problemas de la sociedad, como era la A32. Él ha escrito varios libros y bueno, y él sigue siempre activo y colaborando con revistas de la cultura de Villanueva del Arzobispo. Y hoy pues va a ser un día especial porque, bueno, rodeado de antiguos compañeros de instituto, pues vamos a tener la oportunidad de ver ese corto y aparte de eso, pues luego hacer una mesa de trabajo, un coloquio, para hablar un poco, ¿no?, de la 32 que también ya, es decir, a esta altura ya cuando lo veamos el vídeo, pues bueno, está prácticamente a un 99% terminada y que si no pasa nada, pues en cuestión de unos meses, para antes de final de año, según las previsiones, es que esté abierta al tráfico ya, ¿no? Y para eso, pues bueno, es una alegría, ¿no? Por eso, te imagino que lo que has mencionado antes, que es una gran ayuda en modo de instruir a los más jóvenes en lo que ha sido la problemática de la 32, cómo ha avanzado la 32, porque a lo mejor tú en tu lugar como alcalde, concejal, las personas más adultas, con la plataforma de la 32, etcétera, pues la han reivindicado, pero para llevar a los más jóvenes el mensaje de cómo ha sido esta lucha, cómo está, en qué estado se encuentran las conexiones de nuestra comarca, pues bueno, esta web documental es un formato más interactivo que quizás les ayude más a ellos, ¿no? Es importantísimo, es decir, la información y la historia, que los jóvenes la conozcan, es importantísimo, es decir, porque así van a conocer cómo hemos llegado hasta ahora, porque ellos prácticamente no han sufrido. Se la van a encontrar hecha casi. Se la van a encontrar hecha y dirán, pues, oye, pues mira qué bien, la empezaron hace 4 años, cuando ellos se empezaron a dar cuenta, cuando tenían 8 o 10 años, se empezaron a dar cuenta que había unas obras y que en 4 años ya la tienen terminada, ¿no? Pero en realidad son unas obras que llevan bastante tiempo, que bueno, que se ha luchado mucho por parte de toda la comarca, de tanto de la Loma, de las Villas, se ha luchado para que esta sea una realidad y que seguiremos trabajando para que esa realidad se haga hasta el Levante, ¿no? Es decir, que su camino natural, que es hasta Albacete,
pues que se haga, y que se haga cuanto antes, porque es una conexión importantísima para la industria, el turismo de nuestros pueblos tan necesitados, ¿no? Genial, pues Gabriel Fajardo, alcalde de Villena Arzobispo, le dejamos que vaya a la exposición. Vamos a disfrutar. Venga, hasta ahora. La representación de la rebelión de Bernarda aquí en Villanueva, y hoy creíamos que era un tema de máximo interés para vosotros, sobre todo para vosotros que sois jóvenes, y espero que hoy lleguéis a casa a mediodía y habráis este tema, este debate con vuestros padres o con vuestros amigos, porque es un tema que nos atañe a todos, que es el de la A32, el de la autovía, y es un tema que a diario, yo creo que el que más o el que menos de los que estamos aquí ha sufrido durante muchísimos años y durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de que un alumno un villanovense, un alumno de Villanueva Alberto Pastor, que ha hecho toda su estudio aquí, de primaria y secundaria, de bachillerato, y luego pues se fue a Madrid con mucha pena, porque era también un alumno de la Escuela de Teatro bastante importante para nosotros, y también dirigió 2 obras en la Escuela de Teatro. Ahora me dice sí. Durante 2 veranos, cuando bajaba de Madrid, pues iniciamos el proyecto, y muy implicado en la cultura, estuvimos haciendo también unas publicaciones de prensa juntos, estuvimos haciendo muchísimos proyectos, porque José desde el principio se interesaba por esos temas. Cualquiera de vosotros podéis interesaros y venir a la cultura, a la juventud y llevarlo a cabo. Y bueno, pues él es José Medrano y se fue a Madrid a estudiar periodismo, y ahora mismo trabaja en la cadena SER, en Vivir Madrid, y con la alegría de que va a estar mucho tiempo ahí y haciendo radio, que es una cosa muy bonita. Y su trabajo fin de máster o fin de carrera, fin de máster, su trabajo fin de máster, pues es el desvío permanente. Y quiso hacerlo para acordarse de los que estamos aquí en Villanueva, de los que llevamos muchos años sufriendo este tema de la autovía. Y para mí, pues ya el corazón me terminó de explotar cuando me llama y me dice que si puede presentarlo aquí, que cómo le damos forma, que cómo lo vamos a hacer. Él tiene estos días, me parece el lunes y martes, no lo podía bajar, por eso lo hemos ubicado aquí, ya mañana se va para seguir trabajando. Maribel Rescalvo, que también viene, aparte como teniente alcalde, como representante de la plataforma de la A32, que también ha luchado mucho y se ha pegado con todo el mundo durante muchísimo tiempo. A Gabriel Fajardo, que también es conocedor de todo este problema y que también lo ha vivido y lo ha sufrido, igual que a muchos profesores, que a muchos de los que estáis aquí. Y sobre todo os dejo con la voz ya de José Medrano para que os explique su proyecto y para que lo recibáis con el mejor de los aplausos. Señores, todo vuestro. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a todos por venir. Va a parecer un poco tonto tener que volver a recordarlo, pero no sé si todo el mundo tiene presente en qué consiste la profesión de periodista, así que voy a resumirlo en 2 palabras. Hago preguntas. A veces hago más, a veces hago menos, mejores, peores, pero siempre la clave del periodismo, y creo que casi de cualquier profesión y de cualquier persona, es hacerse preguntas. Así que como no podía ser de otra manera, este documental parte de una pregunta. Sé que hay de personas de edades muy variadas, pero yo me gustaría que levantaseis la mano a aquellas personas que sepáis o que os suene qué es la España vaciada. Más o menos. Los profesores también pueden levantar la mano, ¿eh? Vale. Y ahora que mantenga la mano levantada, ¿quién podría contarme más o menos qué es eso de la España vaciada? Venga, por ejemplo, tú, quien lleva la sudadera verde. La España vaciada es la España, o sea, son pueblos que están despoblados. Vale, muy bien. Despoblación, ya tenemos una característica. ¿Alguien quiere decir otra característica de la España vaciada? Por ejemplo, carretera, esa es otro. Por ejemplo, ¿qué tal las conexiones por tren con la España vaciada? ¿Bien o mal? Vale, bueno, pues ahí tenemos 3 características. En general, la España vaciada es un fenómeno político que salió hace unos 5, 6, 7 años
en el que se recogen 23 provincias de España, entre ellas la provincia de Jaén. ¿Qué ocurre? Que ocurre como casi con todo. El término, las características y el mensaje se acaba distorsionando y acabamos cayendo en tópicos, en generalizaciones, en términos que no terminan de describir cuál es la España vaciada, porque obviamente no es lo mismo las necesidades que tengan en Soria, las que puedan tener en Teruel o las que puedan tener en Jaén. Y como necesitamos un rostro, una escena, algo que pueda poner imagen al problema, yo he intentado que en este documental haya un símbolo, y que no creo que no hay mayor símbolo en la España vaciada, sobre todo aquí en Jaén, que la autovía 32 y esas eternas obras. Así que tenemos el símbolo, tenemos la historia, y a mí me gustaría que antes de hablar con nuestros invitados, por cierto, voy a volver a presentarlo, Gabriel Fajardo, alcalde de Villanueva del Arzobispo, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y Maribel Rescalvo, teniente de alcalde y portavoz de la plataforma A32 Ya. Y ya es ya, ojalá que sea pronto. Hola, buenas tardes a todos. Así mismo, ojalá que sea, bueno, todavía le queda mucho, la verdad, pero bueno, que ya poco a poco se van consiguiendo pasos. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes a mí me gustaría contaros un poco en qué consiste este proyecto, porque no es un documental al uso, no es un vídeo que le demos al play, que estemos viéndolo durante 30, 40, 50 minutos y después tomemos nuestras conclusiones. Esto es una web documental, es una página web como la que tenemos para hacer la compra, para leer noticias y en la que hay básicamente un poco de todo. Hay vídeo, hay fotografías, hay documentos, hay textos, hay gráficos interactivos, hay mapas. Así que yo quiero empezar viendo el tráiler que está al principio de la página web y poco a poco vamos navegando. Ya sabéis que esta vez tarda un poco en cargar. Bueno, pues vamos a empezar bien. Va. Cuando llega al paso de Castilla-La Mancha, a la carretera que pone Bienvenido a Andalucía, parece que has pasado de una vía normal a un carril, a una pista de tierra. El hecho de que llevemos ya 25, 26 años con unas obras mastodónticas, las obras del Escorial. Y aquí en la provincia de Jaén que esté pasando esto, pues con ciudadanos que no somos de primera, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Estamos hablando que son aproximadamente 40 kilómetros y es que se tardan 35 minutos, 40 minutos de reloj en ir al hospital de Úbeda. Estamos hablando de 1 minuto por kilómetro. Quiero ver cómo esa España vaciada se vuelve a llenar de vida, de alegría, de gente formada, donde la gente no huye y, por supuesto, de medios, de infraestructura y que nos dejen vivir donde queramos elegir. Yo creo que este es el último tren, que le queda a esta comarca. El fenómeno de la España vaciada ha entrado de lleno en el debate político de los últimos años. Pero, ¿qué es la España vaciada? ¿Cuál es la delgada línea que marca la frontera con el abandono? ¿Cómo se distingue en el paisaje? ¿Cómo puede notarse en el rostro de una persona? Esta es la invitación a un viaje, pero no a un viaje cualquiera. Un recorrido desde el presente al pasado, desde la esperanza a la resignación, del querer al no poder. Sin filtro, en primera persona. Siéntete un ciudadano navegando en medio de la incertidumbre. Bienvenida, bienvenido. Esto es el desvío permanente. ¿Y por qué se llama el desvío permanente? No sé con qué frecuencia habéis estado durante los últimos años cogiendo el coche con vuestros padres para ir, por ejemplo, a Úbeda, para ir a Torre Perojil, para ir a Jaén, pero yo me acuerdo de la historia de un letrero en concreto. Era un letrero que ponía desvío provisional a 500 metros y estaba un año. Al año siguiente estaba un poco más amarillo y desgastado por el sol y al año siguiente estaba. Y al año siguiente estaba, y así durante los 12 años que yo he podido estar aquí en Villanueva del Arzobispo viviendo, así que a uno de pronto le da por pensar que el desvío provisional se convierte en desvío permanente, lamentablemente. Así que la misma pregunta que les he hecho a ellos, Maribel, tú por ejemplo como representante de la España vaciada también, de ese movimiento para la provincia de Jaén, ¿qué es la España vaciada? A ver, yo lo primero
no corregirte, sino decirte que la España vaciada no es solo un movimiento político, es decir, el movimiento social ha derivado en que muchas plataformas sociales terminen queriendo ocupar un espacio, ser un peón más dentro del ajedrez de la política. Yo creo que todos habéis oído hablar de Teruel Existe o de Soria Ya, que son los primeros que han dado el paso en ese nivel político. Para mí la España vaciada es un concepto donde yo prácticamente no, lunes sí, lunes no, seguimos trabajando telemáticamente, movimientos sociales, porque la plataforma A32 es un movimiento social. Movimientos sociales donde reivindicamos que nuestros territorios no se sigan vaciando. Me gustaría que nadie confundiera lo que es España vacía con España vaciada. Vaciada es el fenómeno que se produce cuando no tienes recursos, como bien ha explicado José, cuando no hay buenas infraestructuras, cuando no hay buenas comunicaciones, cuando no tenemos los servicios básicos, cuando los jóvenes que os termináis formando no tienen donde trabajar, terminan yéndose y se terminan vaciando y termina envejeciendo la población y los pueblos cada vez nos vamos haciendo más pequeños. Ese es el concepto de la España vaciada que defendemos desde lo que es el movimiento social y el movimiento político igualmente. Entonces, para mí la España vaciada es tristeza porque es forzar a la población a elegir otros caminos, como es irse a las grandes urbes, Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, abandonar sus pueblos porque no tienen no los recursos necesarios, sino los recursos suficientes para que de alguna manera puedan seguir trabajando o seguir apostando por sus comarcas. Para mí eso es la España vaciada, por eso era importante recalcar esto y sobre todo no estar enfadado con el mundo político ni con el resto del mundo político, es aportar una visión más que la política o la vieja política se ha ido dejando en un cajón. Sobre todo también porque ese movimiento social ha ido calando poco a poco en la política y ahí está esa representación del ayuntamiento. Para la cabeza visible del ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, para el alcalde, ¿qué es la España vaciada? Bueno, como bien ha explicado Maribel, la falta de comunicación, la falta de infraestructura, todo lo que hay alrededor de todo eso. Yo tengo que reconocer, es decir, no es un debate que vayamos a tener aquí, que la provincia de Jaén sufre también un poco lo que es la España vaciada, pero jamás se puede comparar con lo que pueda ser, por ejemplo, Castilla-León, lo que pueda ser Extremadura, porque aquí se trabaja mucho, es decir, se está trabajando mucho por todos los medios políticos, por toda la Diputación o la Junta de Andalucía, porque esa España vaciada no exista. Existe porque hoy todo el mundo le gusta trabajar, le gusta vivir en grandes urbes, ¿no? Aquí, cualquier pueblo que tengamos ahora, digamos, por ejemplo, que conozcamos, que es Inatorá, por ejemplo, o Mogón, o Villarrodrigo, pueblos con 400 o 500 habitantes, tienen unas infraestructuras municipales, digamos, pabellones cubiertos, digamos, piscinas, pistas polideportivas, bibliotecas, colegios. Es decir, aquí se ha trabajado mucho por lo que es la España vaciada. Sí es verdad de que nos tenemos que ir a la sierra, vemos Santiago la Espada o vemos Pontones que tienen todas las infraestructuras que pueda tener Úbeda o pueda tener Baeza. Tenemos un hospital que ya lo tenemos aquí, que está cerca, ¿no? Sí es verdad que aquí se ha padecido mucho, la provincia de Jaén ha sido la hermana pobre de toda Andalucía y de toda España en lo que ha sido infraestructura. Las infraestructuras que tenían que haber llegado no ahora, sino tenían que haber llegado hace ya 40 años, cuando el progreso, cuando se podían crear polígonos, cuando se podían... Y perdimos el tren, ese famoso tren de Baeza a Utiel, lo perdimos en el año 1920 y luego perdimos el tren de la comunicación por carretera. Cuando empezaron las carreteras a funcionar en el año 1990, que empezaron a hacer la autovía desde Madrid hasta Sevilla y empezó a vertebrarse España con toda autovía, pues la conexión de Jaén, desde Jaén Pueblo con el Levante, pues se quedó muy parada. Es decir, tuvimos el comienzo de una autovía que llegaba desde Bailén hasta Linares y de ahí ya, creo que fue en el año 96,
A partir de ahí se paró todo. Es decir, todo era un proyecto hasta el Levante y eso nos ha perjudicado mucho, por supuesto, a esta comarca, ¿no? A la Justo comarca ahora también vamos a hablar de ese proceso norte. a partir del año 1996. Habéis dicho varios frentes que vamos a ir resolviendo a lo largo de esta conversación, de esta hora. Uno de ellos también es la percepción que se tiene fuera de la España vaciada, fuera de estas provincias, sobre qué es la España vaciada. Y yo puedo contar un poco mi experiencia personal. Claro, en Madrid, cuando yo vengo aquí y tengo que volver a Madrid, la gente me pregunta que cuánto tarda el AVE para llegar a Madrid desde aquí, desde Jaén, o cuánto se tarda en una carretera. Y yo tengo que explicarles que poco a poco se va construyendo la autovía desde hace 26 años, cuando en Madrid, que por supuesto no es comparable porque tiene 6 millones de habitantes la región, porque es una de las zonas económicamente más dinámicas de España, pero le pegas una patada a una piedra y te salen 4 autovías, cuando en otros sitios no hay, digamos, esa facilidad que también hace falta. Entonces, ¿cómo explicarle la España vaciada a una persona que no es de la España vaciada? A lo largo de los últimos años han salido varios documentos, varios documentales, que básicamente lo que hacen es reducirlo a pobrecitos, estos ciudadanos de la España vaciada, que no tienen infraestructuras, que el hospital más cercano está a 1 hora, que no tienen esas infraestructuras básicas que están a 15 minutos de cualquier ciudadano de las grandes ciudades. Así que la mejor manera era hacer una página web. Las posibilidades tecnológicas, gracias a los últimos avances, han mejorado bastante en los últimos años, y podemos hacer una página web para que alguien navegue poco a poco, pueda ver los detalles. De hecho, Pedro, te voy a pedir que cambies y vamos a ver un poquito la página web. No vamos a, porque desde luego es bastante... Está en la otra pestaña. Vale. Nada, simplemente para que veáis un poco cuál es el concepto de la página web. Tiene un poco de texto, tiene el vídeo que acabamos de ver, tiene una comparación, porque una de las cosas que yo quería hacer es, la España vaciada también está en cosas tan cotidianas como un viaje al Mercadona, ¿no? Cómo es un recorrido por estas carreteras en construcción, en permanente construcción, para hacer algo tan sencillo como la compra semanal. Y luego pues tenemos diferentes imágenes, enlaces a otros lugares de internet. Tenemos estos gráficos. Ahora nos vamos a detener en algunos de los principales gráficos, mapas interactivos, más vídeos, entrevistas que veremos ahora también, documentos. Entonces, bueno, cámbiame ya si quieres a la presentación. Era una manera muy sencilla de que el usuario pudiese tomárselo con calma, pudiese coger el documental en un punto y cogerlo al día siguiente tranquilamente y continuar un poco con la historia. Y sobre todo, sí, una de las partes más importantes es la dilatación de este proyecto. ¿Cuánto se ha prolongado? Y ahí tenemos esa crónica de una muerte anunciada, que empieza en el año 1996. Así que, siendo breves, yo quería preguntarle a mis invitados, Gabriel, ¿dónde estabas en 1996? Cuando se construye el primer tramo de la autovía. Bueno, pues en el año 1996 estaba precisamente trabajando en Mancha Real y me desplazaba todos los días desde Villanueva del Arzobispo hasta Mancha Real. Ya sufrí en el año 96 aproximadamente una reestructuración de lo que era la Nacional 322. La sufrí en mis carnes porque la vivía diariamente. Vi cómo cambiaron la carretera y aproximadamente en el año 2000 o así viví todos los desvíos provisionales que tú has comentado antes, desde aquí hasta Torre Perogil, creo que había 4, y los vivía diariamente, 2 veces, por la mañana y por la noche. Veía accidentes continuamente, veía camiones volcados de esos. Y la verdad que decían, aquí esto será una autovía algún día, ¿no? Hay proyectado una autovía hacia el Levante. Y lo sufrí en el año 96 hasta el año 2000, 2004, que se empezó ya a hablar de lo que sería la autovía. Recuerdo también que en el año 97 se abrió lo que es la variante de Villanueva del Arzobispo, en la cual mi empresa de la que yo trabajaba fue la que realizó el proyecto, y cuando estábamos realizando el proyecto en el 97 ya
hubo los primeros, las primeras pinceladas y anteproyectos de lo que sería la futura A32 a su paso por Villanueva del Arzobispo. Pero en realidad cuando se empezaron con proyectos y adjudicaciones y todo eso, pues estamos hablando del año 2005-2006, ¿no? Aproximadamente. Ahora haremos ese repaso. Lo de Maribel más o menos lo sé porque ya veremos que también es protagonista de este documental. Era estudiante y tenía que hacer también un viaje largo para llegar cada día a su destino. Más que cada día, cada semana, que ya ves tú, tenemos Úbeda ahí, que son 50 kilómetros salvables con una autovía como vamos a tener ahora y donde puede ir y venir prácticamente todos los días, y yo me quedaba allí durante toda la semana. A mí me pilló estudiando, entonces venir era una tortura, porque es que la nacional era horrible, aparte tenías que pasar por todos los pueblos para ir dejando estudiantes, y lo que es una distancia de 50 kilómetros pues era una hora y cuarto mínimo para llegar aquí a tu pueblo, el día que se daba bien, el día que lloviera, hubiera cualquier historia, y como ha dicho Gabriel, ya empezaron los primeros desvíos y demás. Era una tortura, podía estar perfectamente 1 hora y media metido en un autobús de aquella época, que no es la de ahora, entonces estaba estudiando, sí. Ahora mismo lo que tenemos en pantalla son los tramos que de momento están inaugurados con su fecha de inauguración y la distancia aproximada que tiene cada uno. Vemos que desde luego ha sido bastante dilatado el proceso, incluso desde el año 2012, tramos muy cortos inaugurados en lapsos de tiempo demasiado amplios, pero ¿qué ocurre entre el año 1996 y el año 2012? Cuando ahora hablaremos también del año 2010 y ese famoso sine die, pero ¿qué ocurre en años en los que realmente España es un país próspero, es un país que no está en crisis todavía, que no está en recesión, y el proyecto de autovía no sigue avanzando? ¿Por qué no se construyen más tramos hasta el año 2012? Da igual. Bueno, tenemos un parón muy importante y ahí viene muy bien reflejado en lo que fueron los años del año 2000 hasta el año 2010. Es decir, hay 10 años de nuestra vida que se pierden ahí, porque el tramo de Linares a Ibros, pues bueno, empieza a funcionar un poco y a ejecutarse aproximadamente sobre esa fecha, ¿no? Sobre la fecha, porque la historia de todo esto, es decir, empieza que en el año 2005-2006, para que nos situemos todos, en el año 2005-2006 se hacen los proyectos y se ponen en marcha 5 tramos, digamos los que estamos viendo ahí. Linares-Ibros, Torreperogil-Villacarrillo, Ibros-Úbeda, Úbeda-Torreperogil y Torreperogil-Villanueva del Arzobispo, ¿no? Recientemente inaugurado, hace apenas un mes y algo. Que hace, en este 2022. Entonces se ponen en marcha, en el año 2005 se sacan las licitaciones de esos 5 tramos, se empiezan incluso con las expropiaciones, empiezan a funcionar los movimientos de tierra en esos 5 tramos, es decir, una obra súper faraónica. Y en el año 2007 o 2008, creo recordar, por el tema de una crisis que sufrimos todos en España, se paralizan esos tramos. Y entonces ahí es cuando, bueno, pues empezamos, porque cuando todo el mundo vimos que desde Linares hasta Villanueva del Arzobispo empezaron las expropiaciones, arrancar olivos y todo eso, pues todo el mundo estaba muy contento. Dijimos, esto es cuestión de 5 o 6 años, está todo terminado. Esa era nuestra ilusión. Pero bueno, ya digo que en el año 2008 se paralizó todo, es decir, hubo un parón tremendo por la crisis que hubo, como la que estamos sufriendo ahora mismo. Y los tramos desde Úbeda para acá pues quedaron paralizados completamente. Los de Linares hasta Úbeda siguieron, pero muy lentamente. Y entonces se empieza más o menos la población de esta parte de la Loma y las villas, pues empezamos con una reivindicación que queríamos que no se paralizara, porque ya incluso los olivos empezaban a florecer otra vez después de haberlos arrancado, vimos que no había, y bueno, creo que fue una lucha de toda la comarca, encabezada, todo hay que decirlo, ¿no?, por la plataforma de la 32, pero por todo el mundo, cada uno, nuestra reivindicación, uno a nivel
público, otro a nivel político, era que esa autovía se terminara, ¿no? Y bueno, como bien podemos ver ahí, pues a partir del año 2012 que se inaugura Ibro-Úbeda, pues empieza un movimiento más fuerte por parte de la sociedad de la comarca y empieza a moverse un poco más la carretera. Y de hecho, pues bueno, pues desde el 2012, 2013, 2014 hasta ahora que somos 2022, que han pasado ya 5 o 6 años, pues bueno, está prácticamente terminada la autovía hasta Villanueva del Arzobispo. Ahora ya después hablo, ¿no? Ahora ahondaremos a esa cuestión. Ese paso del tiempo que habéis reflejado muy bien durante estos minutos, y un paso del tiempo donde también ha sido importante la labor de los medios de comunicación. Por ejemplo, nuestra compañera Laura Martínez Espejo, de Radio Úbeda, que nos cuenta cómo ha sido todo el paso de la autovía y toda su cobertura durante los últimos años. Se carga rápido, claro. Todos y todas nos piden una breve impresión en torno a las tan traídas y llevadas obras de la autovía A32 y la incidencia como hecho noticiable en los medios de comunicación de la provincia de Jaén. Un asunto que habitualmente ha ocupado portada informativa en los servicios informativos de Radio Úbeda y 10 Televisión, y lo ha sido por varios motivos. En primer lugar, por la propia relevancia de la noticia. Estamos hablando de una infraestructura que cuando se termine será la principal vía de comunicación para comunicar Andalucía con el Levante a través de las provincias de Jaén y Albacete. Hablamos de una inversión millonaria y un proyecto de envergadura que, más allá de su relevancia por su propia configuración, una nueva autovía siempre es noticia, lo tiene por lo que supone de eje como eje vertebrador del territorio. Pero por otro lado, no cabe duda que desde su origen la autovía suponía dotar a esta provincia de unas comunicaciones necesarias para asegurar su desarrollo económico y social futuro. Cabe decir que no es la única autovía proyectada en nuestra tierra y que de momento no terminan de ver la luz, aunque en este caso su amplio trazado y lo que supone como principal eje de comunicación hace que esta vía se haya convertido en tema de singular tratamiento informativo. Y a todo esto hay que sumar los dilatados tiempos de ejecución que están teniendo sus obras, más de 2 décadas desde que se iniciaran sus primeros metros en Bailén y que de momento han llegado hasta Villacarrillo. La autovía, por otro lado, se ha convertido en un elemento recurrente para la pugna política, y las partidas presupuestarias en cada ejercicio en las cuentas generales del Estado se convierten en titulares y horas de radio en las que además los movimientos ciudadanos y los agentes sociales han aportado igualmente sus valoraciones. Todas ellas se han recogido en nuestra antena y seguirán pasando por nuestros micrófonos como medio cuya premisa es la información y el compromiso con nuestra tierra. Vale, pues lamento deciros que aunque estéis aquí en el teatro, no os habéis librado de alguna clase de matemáticas. En estos 26 años se han construido y se han inaugurado 56 kilómetros de carretera. El trayecto en total hasta que llegue a Albacete son 236 kilómetros. Así que con ayuda de un poco de los profesores también, ¿alguien me podría decir más o menos cuánto tardaría en construirse esta carretera en total? A ver, ¿quién ha dicho 109? Oye, por favor, un positivo para ella porque efectivamente son 109 años. De verdad es que tú eres consciente de las veces que yo he tenido que hacer el cálculo con la calculadora para poder asegurarme de que eso eran 109 años. O lo que es lo mismo, al ritmo actual de construcción, la autovía llega a Albacete en el año 2105. ¿Qué tal os viene el año 2105 para verla inaugurada? ¿Bien? Maribel, ¿qué te parece este dato? Por cierto, tengo que decir que cuando hice el documental todavía no estaba inaugurado el tramo de Villacarrillo y el cálculo daba el año 2117. Hemos recortado un poco, no sé si eso nos da un poco de esperanza, Maribel. A ver, hombre, esperanza es seguir luchando. Yo lo dije en el documental, lo llevamos muchísimos años diciendo desde la plataforma. Tú decías en esos años de vacío, ¿no? Hasta el 2012, que se vuelve otra vez a retomar la construcción de esta infraestructura.
pues fueron años para nosotros, o sea, yo he dicho antes que estaba estudiando, luego por decisión propia me vuelvo a Villanueva y yo quería vivir en mi pueblo, pero como yo, muchísima gente de mi edad o gente incluso más mayor, y viendo todo lo que tenemos alrededor y lo que es Villanueva en sí misma, que somos grandísimos productores de aceite de oliva, que tenemos el segundo parque de Europa en nuestra comarca, que a nivel de comarca somos gente muy emprendedora, sobre todo de pueblo y demás, yo quería quedarme a vivir en mi pueblo. Y bueno, ahí hay una serie de años donde tú bien has dicho que bueno, se van construyendo hasta llegar a Linares, pero cuando, como ha explicado el alcalde, empieza el tema de la crisis, vemos que la crisis vuelve a afectar otra vez a la misma provincia. Es decir, el desarrollo de la infraestructura, esto no es una pelea ni llevarle la contra al alcalde, es simplemente decir que como ciudadanos sentíamos que Jaén, y en concreto nuestra comarca, volvía otra vez a perder. Es decir, en el año 2010 aparece un titular de prensa donde dicen que van a volver a paralizar la autovía, pero la que van a paralizar otra vez es la nuestra y otra vez es Jaén. Y dijimos, esto no puede ser, o sea, esto no se puede quedar así, ¿cómo va a ser otra vez Jaén? Y están construyendo, con todo el respeto para los sevillanos, una autovía para que vayan a bañarse a Matalascañas, esto no puede ser. Entonces, bueno, pues muchos ciudadanos, es decir, los movimientos sociales, yo incentivo desde aquí el movimiento social crítico, el movimiento social con respeto. Ser un movimiento social no significa estar peleado con los políticos, ni mucho menos. Es dar otro punto de vista y decirle a los políticos, oye, os estáis equivocando a través de objetivos, nos volvéis a dejar a Jaén sin nada, no tenemos infraestructura. Y ahí nació la plataforma. Nació la plataforma en 2010 con un café entre mucha gente y dijimos, ya. Por eso me gustaría, que seguramente lo habréis visto en muchos sitios, nuestro lema es este, ya. Ya se acabó. O sea, se acabó, salimos a la calle, reivindicamos y en 2010 tomamos una rotonda, me río, de Úbeda con este lema en una sábana o en varias sábanas porque no teníamos ni dinero para comprar una pancarta. Y os puedo asegurar que había más policías que manifestantes. O sea, aquello era risorio porque nadie decía, bueno, pero esta gente que reivindica, que es esto de A32 ya. Y teníamos que explicarlo y hacer mucha pedagogía. Y nos recorrimos muchísimos pueblos, desde Úbeda, Torreperogil, Villacarrillo, llegamos hasta lo que es Bien Servida, que ya es Sierra Albaceteña. Pero el objetivo era crear conciencia de que nuestra zona era una zona de paso natural hacia el Levante, que conectamos con Albacete y que no nos podíamos volver a quedar atrás. Nos daba igual los gobiernos, nos daba igual quién fuera y lo hemos seguido haciendo siempre. Decíamos, nosotros no reivindicamos o no estamos en contra de ningún gobierno, estamos a favor, por eso se llama plataforma a favor de la A32 Linares-Albacete, estamos a favor de ser o de seguir siendo el paso natural que ya marcaron los romanos, fijaros qué inteligentes eran, que era un paso natural hacia el Levante y queríamos seguir estando conectados. Ahí nace la plataforma y nace esta idea y nace un grupo ciudadano que, como os digo, hemos estado hasta detenidos, literalmente, o sea, simplemente por manifestarnos, pero era necesario y no pasaba nada. Y desde aquí, de alguna manera, reivindicar la acción social y la acción crítica y este documental que hoy se ofrece para valorar mucho más lo que tenéis, para que valoréis mucho más vuestro pueblo, vuestra comarca y sobre todo la necesidad de estar bien comunicados. Y reivindicar no significa enfrentarse ni pelearse, significa luchar por aquello que crees. Y muchas veces es un tirón de oreja a quien gobierna para decirle, no te sigas equivocando. Como hemos dicho al principio, por lo menos hacer política también es hacerse preguntas. Yo quiero hacer una pregunta con una cosa que has dicho, porque tú, por ejemplo, nos comentabas que tú querías volver al pueblo. Hoy aquí hay gente muy variada, porque creo que tenemos alumnos de primero y segundo de la ESO, ¿puede ser? ¿Pueden levantar la mano los valientes de bachillerato? Vale. Los que estáis en bachillerato, ¿tenéis más o menos claro qué queréis hacer y dónde queréis estudiar? ¿Más o menos? ¿Podrían dejar la mano levantada aquellos que crean que en alguna ocasión van a poder volver al pueblo para desarrollarse profesionalmente? Qué pena, tenéis que volver.
Tenemos que volver desde luego. Yo tenía una pregunta apuntada porque vamos a sumergirnos un poco por la geografía del abandono. Por ejemplo, en el mapa, en cuanto se cargue, vamos a poder ver pues esa separación que nos queda todavía, esa gran línea que queda hasta Albacete. Si pasamos al siguiente mapa, hay un reparto de cuáles son las carreteras de alta capacidad en España, gestionadas por el Estado. Ahora cuando cargue, que estas cosas son un poco pesaditas. Y lo que vamos a poder ver es que Madrid, las provincias aledañas a Madrid y sobre todo el Levante, toda la zona de la costa mediterránea de España, son las que mayor carreteras de alta capacidad, autovías, autopistas y carriles de alta velocidad tienen. Yo tenía una pregunta apuntada que creo que voy a sacar ahora y es, con estas paralizaciones de proyectos, de unos sí y unos no, ¿se puede dar una idea peligrosa o un mensaje peligroso de que hay proyectos que importan más que otros y por lo tanto hay provincias que importan más que otras? Por ejemplo, Gabriel. Bueno, no sé si hay provincias que importen más que otras. Yo creo que, sin meternos, porque creo que el espacio donde estamos hablando hoy no es para hablar de política, o si queremos la podemos llevar también un poco y hablamos de política, ¿no? Es decir, dependiendo los gobiernos que están cada día al frente de nuestro país, por supuesto yo soy partidario de que, no lo quiero creer, pero que hay que apuestar más por unas provincias y que apuestan más por otras, ¿no? No debería de ser así, pero siempre normalmente mi forma de pensar y mi forma de creer en la política y mi partido donde estoy, creo que se debe de apostar y se apuesta más por las comunidades o por las provincias que más lo necesitan. Es como debe ser, es decir, nosotros aquí a nivel municipal pues siempre apostamos mucho más por las personas que más necesitan nuestra ayuda, y creo que a nivel nacional es lo mismo. Que algunas veces hay un gobierno que apueste más por la región de Galicia y otros apuesten más por el Cantábrico, o apuesten más por Andalucía. Yo creo que no, debe de ser toda España igual, y de hecho así. Lo que pasa es que luego nos miramos y decimos, es que le han dado más a Jaén que le han dado más a Córdoba, o le han dado más a Córdoba que a Jaén. Y bueno, eso es un tema que nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero también son inevitables, y después de 26 años, Maribel, ¿por qué parece que siempre Jaén? Bueno, para nosotros, a ver, como movimiento social, yo sí estoy totalmente no a favor ni en contra, sino decir que sí que es cierto que existe una discriminación muy negativa hacia determinadas zonas de España, porque lo creo así, si no, no existiría el efecto ni lo que estamos hablando hoy de lo que es la España vaciada, que vuelvo a repetir que es obligar a vaciarse. Esto es historia al final, y se volvió a producir un éxodo hacia las ciudades, hacia las grandes urbes, buscando oportunidades, porque los pueblos iban muriendo por lo que acabamos de decir, por falta de infraestructura, falta de servicios, y luego zonas donde nos hemos quedado pasando siempre sobre lo que es un sector primario o un sector terciario, es decir, el sector industrial se le ha olvidado, pero se le ha olvidado a la mayoría de los gobiernos, yo vuelvo a decir, sin posicionarme con nadie, en nutrir aquellas zonas que son muy ricas de todos los recursos que necesitaban, y en este caso estamos hablando de infraestructura, y en este caso es una autovía o unas carreteras dignas que nos permitieran comunicarnos y exportar y vendernos. O sea, hay que vendernos hacia el exterior. Yo quiero quedarme en mi pueblo teniendo aquellas necesidades o cubiertas las necesidades básicas como cualquier ciudadano de España, porque todos, yo no voy a hablar de que pagamos impuestos, siempre es lo mismo, no, todos somos iguales frente a la ley, todos tenemos que tener los mismos derechos, lo mismo que todos tenemos que tener las mismas obligaciones, no solamente los derechos. Entonces, para nosotros sí que es cierto que hay una discriminación negativa hacia muchas provincias, y sobre Jaén se ha venido haciendo en los últimos años por bastantes gobiernos desde la propia nación, y eso pues es inevitable, si no, no estaríamos hablando de esta situación, estaríamos hablando de otra, estaríamos hablando de que el AVE no llega a Villanueva, pero es que es una autovía lo que no llega
a nuestro municipio ni nos hace enlazar con el Levante. Una autovía que tiene que llegar hasta Albacete, ¿y qué beneficios tendría para llegar a Albacete y para llegar, por tanto, al Levante español? Hombre, para nosotros mucho, porque la gente piensa que tú te levantas una mañana y dices, voy a coger una pancarta y me voy a la calle a reivindicar algo. No, no, tiene que haber siempre un objetivo, tiene que haber siempre, lo he dicho antes, una pregunta o una acción crítica sobre lo que está pasando. Nosotros somos grandes productores de aceite, nosotros tenemos productos propios que son maravillosos y que no sabemos venderlos o no podemos venderlos. Principalmente porque la logística no llega. Fíjate que por decisión política se decide abrir un agujero en Despeñaperros, que es que atravesaron un macizo de manera completa para conectar a Jaén a través de la A4. Todo el mundo tiene la entrada desde Madrid por la A4 y la A44, ¿vale? Y rompen un macizo, el pie de un macizo, cuando nuestro camino estaba ya hecho, era simplemente construirlo. ¿Qué han hecho con eso? Pues volver a dividir a la provincia, es decir, han creado que en zonas como Guarromán, pequeños pueblos, sean capaces de desarrollar polígonos industriales que están dando trabajo a muchísima población de la zona. ¿Por qué? Porque permitieron el flujo de circulación y permitieron que entraran y salieran camiones, mercancías, no estamos hablando solo de personas, sino camiones, mercancías, y se convirtió en una zona más rica que la nuestra. Si esa misma apuesta se hubiera hecho por nuestra comarca, estaríamos hablando de lo mismo y podríamos estar desarrollados de la misma forma, porque nosotros tenemos, yo siempre lo digo, un suelo barato, tenemos grandes productos que vender, somos, vuelvo a repetir, el segundo parque natural de Europa, no de España, y aparte somos la salida natural hacia el Levante. Entonces eso nos permitía o nos permitiría que nuestros productos tuvieran una salida muchísimo mejor hacia la venta, pero también la entrada. Nosotros nos nutrimos del Levante y del resto de España y es necesaria esa entrada por nuestra comarca. Los que me habéis dicho que estáis estudiando bachillerato, ¿quién tiene claro lo que quiere estudiar? Más o menos. De bachillerato. ¿Tú qué querrías estudiar? ¿Qué querrías estudiar? Algo con política. ¿Y tú? Que creo que has levantado también la mano, el compañero de tu lado. ¿Oposiciones para qué? ¿Alguien quiere dedicarse, no sé, a economía, a ser profesor, a ser periodista? A ser periodista nadie, ¿verdad? Es que claro, estamos hablando que muchas veces hablamos que el principal motor económico de la provincia de Jaén es el aceite de oliva, pero ese crecimiento económico, esa riqueza que se genera también repercute en otras muchas profesiones que podrían empezar a tener cabida aquí en la provincia de Jaén. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento de la entrevista con Maribel, no la vamos a ver entera porque dura 15 minutos y bueno, yo os invito a que veáis la página web y lo veáis con todo detalle, pero una de las cosas que comentábamos era, pues eso, el suelo es barato, la gente puede venir aquí a una cosa que se ha puesto muy de moda y se ha implantado mucho desde la llegada de la pandemia, que es el teletrabajo, profesiones que seguramente dentro de 10 o 15 años todavía no se han inventado, no sabemos que existen, se van a poder hacer en terrenos tan maravillosos como este, pero claro, para eso necesitamos un incentivo económico también, ¿no, Gabriel? Bueno, como tú bien dices, las profesiones que teníamos hace 40 años hoy ya no existen, ¿no? Y hoy existen otras nuevas. Y yo creo que la provincia de Jaén ofrece ese medio, ese ambiente, esa riqueza, como ha dicho Maribel antes, ¿no? De nuestro parque natural, de nuestros pueblos que tienen una infraestructura para poder vivir cómodamente. Tenemos ese viaje que tú hacías para ir a Mercadona, tenemos grandes supermercados en nuestro pueblo también, no tenemos que desplazarnos a Úbeda ni a Villacarrillo a ir a un supermercado, tenemos grandes supermercados en Villanueva del Arzobispo que cumplen también las expectativas y precios y todo, ¿no? Y bueno, y ahora se está ofreciendo una cosa que no sabíamos que existía, que era el teletrabajo. Y hay mucha gente que viene a vivir a los pueblos más pequeños de la sierra, los pueblos como Villanueva del Arzobispo, están teletrabajando,
que hace tiempo era impensable, ¿no? Y hay otros muchos trabajos que se pueden realizar desde aquí, ¿no? Y yo creo que, bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, los políticos como políticos, y cada día más, ¿no? Es decir, basta recordar también que antes para irnos a estudiar teníamos que irnos a estudiar a Madrid, o teníamos que irnos a Málaga, o teníamos que irnos a Granada. Hoy tenemos en Jaén, tenemos una de las mejores universidades de toda España, ¿no? Y que ya nuestros hijos no tienen que desplazarse 400, 500 kilómetros para ir a estudiar. Y todo eso junto con el trabajo que se está haciendo lentamente ahora mismo, y ojalá que pille mejor ritmo, y eso que hablábamos antes de los 109 años y los 110 años, se conviertan en aproximadamente, yo creo que si hay buena voluntad por todos, esos kilómetros que faltan para ir hasta Albacete, pues a lo mejor estemos hablando de 10 o 15 años. De 10 o 15 años. Solamente falta voluntad política, apostar por la comarca, apostar por las zonas tan desfavorecidas que tiene tanto la provincia de Jaén como la provincia de Albacete. Y yo creo que lo vamos a ver antes de eso, ¿no? Es decir, el ritmo que ha cogido ahora mismo la autovía en los últimos 4 o 5 años nos lo está demostrando de que vemos que desde el año 2019 al año 2022, que estamos ahora mismo, han pasado 3 o 4 años, y en esos 3 o 4 años la autovía ha llegado a Villanueva del Arzobispo, ¿no? Es decir, si cogemos ese ritmo, cogemos 45 kilómetros en 4 años, a lo mejor cuando pasen 10 o 15 años estamos prácticamente llegando a Albacete, ¿no? Hay que dar ese empujón, y para ese tipo de empujones también está la lucha Concretamente social. en ese año yo era estudiante, entonces iba y venía a Úbeda, imagínate, desde Villanueva a Úbeda, no todos los días, sino todas las semanas, porque me quedaba allí. Y la verdad que entonces era como todo estaba en construcción, veía los primeros movimientos en la nacional, incluso se hicieron diferentes variantes en según qué término, bueno, pues por la peligrosidad que tenía aquella nacional, pero como te digo, era muy joven. Lo único que tenía claro era lo tortuosa que era la nacional en aquel momento, y no llegaba más allá de ese mero conocimiento de saber que de Villanueva a Úbeda, que eran 50 kilómetros y son 50 kilómetros, pues tardábamos casi 2 horas en llegar, ¿eh? Sigue siendo el lema, o sea, el lema no lo hemos cambiado, no es un capricho, una necesidad. Pues fue anecdótico porque había más policías que manifestantes. O sea, no nos conocía ni el tato, nadie sabía de lo que estábamos hablando, por lo que tú comentabas, bueno, pues, de cómo era el recorrido desde 1996 digamos, un fragmento, el fragmento adelante. inicial de la entrevista con Maribel, que dura 15 minutos y no vamos a ver entera. Ya hemos hecho también ese repaso al principio de cómo empezó la lucha social, la organización también con ese café. Estábamos viendo aquellas imágenes, además también esa manifestación en la que participaron todas las plataformas de la España vaciada en Madrid hace 3 años, en el 31 de marzo de 2019. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Ha cambiado mucho? ¿No ha cambiado nada? ¿Hemos ido a peor? ¿Cuál es tu balance también de estos 3 años? Sí, como bien ha dicho Gabriel, la verdad que yo tengo que decirlo, que la presión social por parte de la ciudadanía, pues eso, para eso está la ciudadanía, para ejercer presión social, que no pasa nada, vuelvo a decir que no pasa nada, que es algo muy lícito y muy bueno y muy didáctico. Entonces, sí que esa presión social y ese cada vez más estar presente en la vida de muchísimas personas y de la vida de muchísimos políticos ha hecho cambiar la cosa. Entonces, donde pasamos, como hemos visto en ese eje cronológico que tú ponías, de no apostar por esta infraestructura, pues hemos pasado a que cada año en los presupuestos generales del Estado aparezca algo. ¿Que no nos gusta siempre lo que aparece? Pues también es verdad. No por nada, sino porque lo acaba de decir Gabriel, es decir, que haremos que esto no es que vaya más rápido, o sea, solo más rápido, sino que sea un compromiso real. Fíjate que es una autovía proyectada en 1996 y actualmente lo que se está haciendo es actualizar proyectos de esos años, que es una pérdida de tiempo tremenda. Pero bueno, tiene que hacerse. Y lo que queremos es, como bien ha dicho el alcalde y nosotros como plataforma, es seguir presionando
pues para que esos 105 años o 109 años se rebajen y cada vez sea más rápido la conexión con el Levante. De hecho, ya estamos viendo, en breve aquí en Villanueva, hasta en este mes de diciembre se inaugurará el tramo hasta Villanueva del Arzobispo, pero vamos, que la necesidad es llegar a Albacete. Que se va viendo voluntad, sí, muchísima, se va viendo mucha voluntad, pero que la presión social y de los ciudadanos ha sido totalmente necesaria y vamos a seguir estando ahí, ¿eh? Otra de las cuestiones, como os he comentado al principio, es que para poder hablar bien de un tema, para poder hablar bien de un problema como es el de la España vaciada, hay que poner también rostros, ¿no? No sé si os viene a la cabeza alguna profesión o alguna situación en concreto que se pueda ver afectada por una carretera en mal estado. Todos hemos visto la carretera como está entre Villanueva y Villacarrillo, como estuvo entre Villacarrillo y Torreperogil. ¿Alguien podría decirme una profesión que se pueda ver, por ejemplo, muy afectada por no tener unas buenas comunicaciones con el pueblo? ¿La sanidad? ¿Los camioneros? ¿Bomberos? Es decir, también cuando haya una emergencia, qué complicado, ¿no?, moverse por esas carreteras. ¿Alguna más? Por ejemplo, también, oye, ahí estamos introduciendo cosas que parecía, hace 10 años nadie hablaba del repartidor de Amazon y yo creo que dentro de 10 años hablaremos de los robots voladores de Amazon también, o sea que estamos viendo ahí, pues efectivamente hay una serie de profesiones que aunque creamos... ¿Alguien quiere decir alguna más? Que te veía... Los profesores, de hecho, estamos viendo, yo creo que a los compañeros del INV López Pastor les sonará algunas de estas caras que estamos viendo aquí. Una de las claves del documental era ofrecer esas miradas laterales, historias que aunque parece que no se puedan ver afectadas por el problema de la autovía, por el problema de las obras, de la construcción, pues ahí está. Vemos el aceite de oliva, ya hemos hablado del aceite de oliva y hablamos con Fuensantarroyo, también representante de la plataforma y que ha tenido un papel muy relevante en el sector del olivar. Pero ya no solamente eso. Estamos viendo a Sebastián Medina, director del INV López Pastor, que nos habla, y aquí yo creo que los profesores también pueden aportar un poco, sobre todo los que no son de aquí, el traslado todos los días por la mañana para venir al municipio, luego para volver, si viven en Úbeda, si viven en Linares o incluso un poco más lejos. Pero incluso un problema que estamos teniendo este año se está encareciendo todo por una serie de motivos. ¿Cuánto cuesta para el bolsillo de un conductor las revisiones, las reparaciones, por estar todo el rato conduciendo por una carretera parcheada, agrietada? Todo eso también tiene una repercusión en el bolsillo, así que, bueno, pues no vamos a ver el vídeo aquí. Yo entrevisto a Sebastián, que me cuenta un poco también la sensación de los profesores, de los estudiantes. Él ofrece su punto de vista. También es una entrevista un poco prolongada, así que yo creo que incluso es un tema de conversación que podéis tener en el instituto, que os contéis entre vosotros cómo es ese viaje, ¿no? Porque es un viaje que todos hacemos todos los días prácticamente o todas las semanas entre Villanueva y Villacarrillo, que os contéis un poco cuáles son las sensaciones. Y aquí está uno de los grandes problemas, la anatomía de una obra pública, ese proceso burocrático que hace que todo se ralentice hasta prácticamente el infinito, porque claro, y ahora vendré con la siguiente pregunta, pero de momento, la autovía llega a Villanueva. ¿Qué ocurre a partir de Villanueva? Un proceso de reactualización, hay que volver a licitar, tiene que haber una empresa adjudicataria, que empiece las obras, que no haya ningún problema como pasó en los últimos años, que o llueve o no llueve, o hay pandemia, y todo eso ralentiza. Claro, a partir de ahora se abre un proceso burocrático que nos deja un poco en la incertidumbre. Para explicarlo, porque mi trabajo durante 22 años ha sido trabajar en una empresa privada de construcción de carreteras, ¿no? Entonces conozco perfectamente todos los entresijos que esto tiene. Es decir, son obras que duran mucho tiempo, que se licitan por un precio y que después, a lo largo de esa licitación o esa ejecución que se realiza durante 3 o 4 años, sufren lo que tú bien has dicho, ¿no? Sufre una pandemia, sufre un incremento de los precios, sufre una variación por la construcción, por los terrenos, por la orografía del terreno y imprevistos que surgen. Porque eso nos pasa a los más jóvenes que estáis aquí ahora, lo sabéis también, ¿no? Pero sobre todo los más mayores que hay,
lo sabemos, ¿no? Cuando vamos a hacer una obra en la casa pensamos hacer esto y es un dinero y que va a tardar una semana y al final lo que se nos va es un mes y donde pensábamos gastarnos 1.000 nos vamos a gastar 2.000, ¿no? Por los imprevistos que surgen al realizar esta obra. Y es todo lo que está pasando. Es decir, los precios que teníamos para realizar la autovía o en una obra de carretera en el año 2020 no tienen nada que ver con los precios con los que se están ejecutando. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva porque el dinero es público y hay que hacerlo público. Llevan unos reformados, llevan otra licitación de ese reformado y entonces eso paraliza mucho la obra. Es decir, ojalá pudiéramos decir que esta obra desde Villanueva del Arzobispo hasta Albacete la licitáramos y son 100 millones de euros y que salga por 100 millones. Luego al final se convierten en 150 por la variación de precios que vienen surgiendo. Sueldo, el hierro, el hormigón, todo eso. Y todo eso paraliza mucho las obras. ¿Por qué se están modificando? Antes lo hemos dicho, ¿no? Es decir, los proyectos ya están hechos hasta el límite de provincia, están hechos hasta Albacete y ahora lo que se están haciendo son la actualización de esos proyectos, ¿no? Porque todo cambia. Es decir, tú no puedes ponerte a hacer una obra que licitaste hace 2 años por una cantidad de dinero cuando el sueldo ha subido, cuando los materiales han subido. Y entonces hay que hacer un estudio, hay que hacer las modificaciones y eso se ralentiza mucho, ¿no? Un proceso largo que, bueno, de momento la gran certeza que tenemos es que llega hasta Villanueva del Arzobispo, previsiblemente antes de que termine el año. Pero claro, llega a Villanueva del Arzobispo y yo quiero que me digáis si habéis escuchado a algún familiar, a algún amigo, a vuestros padres, a vuestras madres, decir eso de qué bien que ya llega a Villanueva, menos mal que llega a Villanueva. Pero claro, la gran pregunta que se abre es ¿y ahora qué? A partir de Villanueva. Abierto. A ver, yo estoy de acuerdo en cosas que él dice, pero nosotros como ciudadanos, nosotros como compañeros de política nos llevamos bien, pero luego como de cara a esa acción social, la plataforma hace muy poco nos reunimos y estamos enfadados. Estamos muy enfadados, volvemos a estar enfadados porque se ha vuelto a hacer la actualización de 2 subtramos, que es Villanueva Bea, Arroyo de los Jancos, cuando se debería de haber hecho la actualización o la planificación hasta el límite de provincia. No tiene sentido volver a ir otra vez pasito a pasito, volvemos a esas diferencias con otras provincias. ¿Por qué no se hace todo de golpe? Si estamos dispuestos y ahora es actualizar un proyecto, vamos a actualizarlos todos de golpe. Entonces, en este caso, volvemos a ese pasito a pasito. Ya el periodo de presentación de propuestas por parte de las empresas para actualizar el proyecto acabó en septiembre, en el mes de septiembre, pero hasta enero no abren los sobres. No sabemos a quién se la van a adjudicar. Es un proceso muy lento. Pues esa lentitud se vuelve a agilizar si tenemos en cuenta todo lo que le queda a la provincia. Entonces, ¿y ahora qué? Pues nosotros como plataforma lo tenemos claro, vamos a seguir achuchando. Dentro de muy poco vamos a tener una reunión en lo que es la zona de la Sierra de Segura y hay que seguir achuchando y hay que seguir diciéndole al Ministerio que no estamos conformes y si hay que volver a la calle se volverá, con todo el respeto del mundo, pero se volverá, porque tenemos que gritar que necesitamos celeridad y no tenemos 105 años para poder disfrutar de esa conexión. Entonces, como ciudadanos, vamos a seguir con la acción y el movimiento social. Yo hablo desde nuestra parte. El ahora que es seguir trabajando por el movimiento social y la apuesta por nuestra provincia y el enlace con Albacete. Pues yo no quería extenderme mucho más, ahora vamos a cerrar con algunas conclusiones. Las conclusiones sostenidas de este documental es que es un problema con muchas aristas, que es un problema muy profundo, de hecho, incluso a lo mejor demasiado complicado y demasiado profundo para explicarlo en tan poco tiempo, pero no queremos extendernos mucho más porque no queremos aburrir, pero luego también una de las conclusiones es, y yo aquí quiero hacer un llamamiento a la gente que nos está viendo hoy aquí, y es, este documental
se ha grabado de manera íntegra con este teléfono móvil y por suerte las infraestructuras y las posibilidades técnicas permiten que podamos hacer información con algo que lo tenemos al alcance de nuestra mano todos los días y prácticamente a todas horas. Así que, bueno, no tiene por qué ser esto, pero por supuesto cualquier proyecto que tengáis, cualquier inquietud que tengáis, que sepáis que tenéis una herramienta maravillosa que hace 15 años prácticamente no existía y que sirve para demostrarle al mundo las inquietudes que tenéis y cómo queréis cambiar las cosas, que eso también es importante. Pero por supuesto, y aquí me vais a perdonar que barra un poco para casa, también es importante que nos sigamos informando por los medios de comunicación locales, regionales, que tan importantes son. Y por ejemplo, como me decía un compañero de Radio Jaén, bueno, la importancia que tienen las cabeceras provinciales. De información ha copado aquí en Radio Jaén, en la emisora de la capital de la provincia, y es que estamos hablando, bueno, pues de una de las autovías, o quizás la autovía más mediática de la provincia de Jaén, debido a su longitud y también, bueno, pues a lo eterno que se está haciendo la construcción de los diferentes tramos. Además, la A32 en los medios de comunicación, también en Radio Jaén, ha sido, bueno, pues objeto de tira y afloja entre los dos principales partidos políticos, entre el PP y el PSOE, porque, bueno, pues por casualidades de la democracia, sobre todo, así funciona una democracia. En muchas ocasiones un gobierno ha realizado un tramo y luego le correspondía inaugurar ese tramo a otro gobierno de otro partido diferente. Además, la A32 es ejemplo de lo importante que es la información local en la España vaciada, sobre todo en una época, en una etapa en la que nos enteramos al momento de lo que ocurre en China, en Moscú o en Nueva York. Es también muy importante, y para ello los medios de información local estamos para cubrir las noticias locales. Es muy importante que se mantenga este tipo de información local, sobre todo en provincias de Jaén, que forman parte, sobre todo algunas comarcas, de la llamada España vaciada. Pues eso decía también la importancia que tiene, bueno, y tenemos la cadena SER de Jaén, cadena SER de Úbeda, pero aquí los compañeros de 10TV hacen también una labor fundamental para documentar todo, para explicar cualquier conflicto que haya, cualquier noticia, cualquier suceso. Desde luego la información local es muy importante, seguramente la más importante. Yo quería dejar ahora un turno de preguntas también para que podáis participar vosotros, para que yo pueda responder algo sobre el documental, pero desde luego Maribel Rescalvo, muchísimas gracias por atendernos. Gabriel Fajardo, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a todos por vuestra atención. Solo me queda daros las gracias y bueno, y si alguien tiene una pregunta para ellos o para mí, pues tenemos aquí este huequecito. Déjame si quieres. Sí. Este lo compartimos nosotros. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allí por detrás. Sí, ¿no? ¿Van a hacer conexiones de carretera a la España vaciada? Pregunta. Una pregunta un poco absurda. ¿A quién se lo pregunta? Si lo que está haciendo es la autovía a la España vaciada. Conexiones de carretera vaciada. Mira, la España vaciada en sí es un concepto que nace de un sentimiento donde se ven que los territorios se van vaciando. Se llama España vaciada, que vuelvo a repetir que no vacía, ¿vale? No solamente es el concepto, es un concepto. Luego lo puedes llevar a lo que es el movimiento político o el movimiento social, pero en sí mismo es un concepto donde por falta de recursos, sean del tipo que sean, Gabriel lo ha dicho antes, es verdad que por ejemplo nosotros en nuestra comarca pues no estamos a lo mejor al mismo nivel que otra, pero sí que están permitiendo que esa falta de según qué necesidades hagan que poco a poco nos vayamos despoblando. Entonces la España vaciada es un concepto que nace a partir de la despoblación o el movimiento demográfico dentro de lo que es la propia geografía en España.
¿Me he explicado bien o no? Sí. ¿Y en otros países va a haber también esto? En plan, ¿en otros países pasa lo mismo que aquí en España? Yo tengo que decir que siento mucha envidia de los alemanes, por ejemplo, en este sentido. O sea, hasta el pueblo más pequeño, más recóndito, que más lejos está perfectamente comunicado con el resto de las urbes. Desde mi perspectiva, y ahora le paso el micrófono a los demás, voy a ser muy rápida. En España se ha creado un modelo radiocéntrico donde todo parte de Madrid hacia el resto de España y no se ha creado un entramado de conexión entre provincias, que es lo que necesitamos. Entonces, ¿sucede en otros países? Sí, pero muchísimos países, por ejemplo, del resto de Europa, seguro que en otros países de economía emergente y demás están pues muchísimo peor que nosotros, pero sí que sentimos de alguna manera esa pequeña frustración de no estar bien conectados o no tener una tela de araña entre las provincias para seguir comunicándonos pues de una manera mejor. No se trata de tener grandísima infraestructura. La gente, por ejemplo, actualmente aboga mucho por el AVE. Yo no estoy muy a favor del AVE, estoy más a favor de la mejora de la electrificación de lo que es el tren convencional y las vías. Pero sí que abogamos por lo que es un mallado entre provincias para poder comunicarnos muchísimo mejor. No más rápido, sino mejor. Bueno, yo deciros que por mi conocimiento que tengo de algunos países, que he podido hablar con gente de Francia y con gente de Italia, pues sucede lo mismo que aquí. Es decir, hay pueblos que están muy mal comunicados, hay ciudades que se quedan a 40 kilómetros de la autovía. Eso ocurre en todas las ciudades. Y en el conocimiento de España yo tengo que abogar y tengo que decir que nosotros en nuestra provincia de Jaén, cuando yo puedo hablar porque conozco perfectamente lo que es la provincia y conozco lo que es la comarca, en comparación con otros sitios que sí tienen autovía, te hablo de Valencia o de Barcelona o incluso de Madrid y muchos pueblos de Madrid que tienen una autovía que pasa casi por la puerta, pero aquí tenemos muchas otras cosas más que no lo tienen ellos. Y hablamos de la educación. Aquí los niños que hay en Innatorás pueden bajar a estudiar aquí con un autobús que lo lleva todos los días, los de Gútar vienen, los de Puente de Génave o Arroyo se van a estudiar a Bea o a Siles y el autobús es gratuito para los chicos para que puedan estudiar. Aquí tenéis los libros gratuitos y sin embargo cuando hablas con una familia de Valencia o una familia de Barcelona y le dices es que el autobús para llevar el niño al colegio no nos cuesta nada y ellos tienen que pagar 80 o 90 euros por cada niño para que vaya todos los días al colegio. Y los libros le valen 400 euros y aquí sin embargo los tenemos. Es decir, ¿Jaén tiene una falta? Sí. ¿Que debemos de trabajar para que esas faltas que se cubran? Sí. Los hospitales, tenemos un centro de salud que lo tenemos 24 horas al día. Ahora lo estamos viendo en otras comunidades como por ejemplo Madrid, donde se cierran y tienes que irte a un hospital que te pilla 14 o 15 kilómetros. Desplazarte 15 kilómetros en Madrid supone media hora, lo que nos cuesta ya ir a Úbeda. Y nosotros tenemos un hospital en la Puerta de Segura, irnos a Úbeda ya nos cuesta 20 minutos o 25, tenemos un centro de salud. Es decir, que hay cosas que no es todo la autovía o el tren, todo suma, pero que tenemos otras ventajas y nuestra tierra, estar aquí donde estamos, donde hemos nacido y donde esto pues es una alegría. Y hay que valorarlo todo. No podemos pensar solamente en tener un aeropuerto, ¿no? Es decir, es que no hace falta un aeropuerto, no hace falta el AVE que pase por Villanueva. Sería genial. Pero hay también que pensar de que todas las infraestructuras, todos los medios, digamos, estación de tren, un aeropuerto, pues va también en proporción, es decir, que estemos bien comunicados, pero va en proporción con los habitantes que hay. Es decir, ¿por qué Madrid tiene, como dice José, tantas cosas? Bueno, es que estamos hablando de 6 o 7 millones de personas que viven en un núcleo de, no sé,
de 40 o 50 kilómetros cuadrados. Y sin embargo aquí pues estamos en la provincia de Jaén, somos 500.000 en toda la provincia y somos 200 metros, no sé, 2.000 o 5.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, todo va en esa proporción. Yo creo que debemos de seguir trabajando. Antes decía, ¿y ahora qué? Pues ahora seguimos trabajando. Hemos hecho un logro entre todos, entre sociedad, la plataforma, los políticos, cada uno hemos trabajado en nuestro... porque la autovía llega a Villanueva del Arzobispo. Yo lo digo, quiero que llegue hasta Albacete, vamos a seguir trabajando para que llegue hasta Albacete, pero el logro que hemos conseguido hasta Villanueva del Arzobispo, que será a últimos del mes de diciembre, cuando lo tengamos ya definitivamente, es importantísimo. ¿Pero por qué es importantísimo? Porque nosotros, Villanueva del Arzobispo, es decir, el 95% de las veces que cogemos el coche, el 95%, y si a lo mejor alguien tenga otra opinión, siempre que cogemos el coche, lo cogemos dirección Jaén. Tú puedes hacer 10 viajes al año y de los 10 viajes, seguro que hace 9 o 8 dirección Jaén. Y ahora ya tendremos la oportunidad de irnos hasta Madrid sin tener que irnos por aquí por La Mancha, porque ya cogeremos la autovía en nuestro pueblo y tardaremos el mismo tiempo en irnos dirección Jaén, ¿no? Y será un logro, pero que hay que seguir trabajando, no solamente en infraestructura, en educación, en sanidad, en todo, debemos de seguir trabajando para mejorar. Bueno, mi pregunta principalmente sería, como bien en el Congreso de los Diputados hay un partido que se llama Teruel Existe, que lo crearon en Teruel para reivindicar lo que sería la España vaciada y más principalmente Teruel. Y mi pregunta es, ¿alguna vez habéis pensado en que la provincia de Jaén, poniéndose de acuerdo algunos grupos, formado un partido político, como por ejemplo sería Jaén Existe, y meteros en el mundo de la política para intentar reivindicar lo que necesita Jaén? Pues... ¡Era Capa! Pues mira, hay dentro del mundo de las plataformas sociales sí que hay gente que dio un paso más. De hecho, en la legislativa del Parlamento andaluz se presentaron, no sé si os suena, Jaén Merece Más, o lo habéis oído, intentaron, ¿no? La verdad que sacaron un número de votos bastante importante, pero es que mi perspectiva, yo conozco tanto a unos como a los otros. Yo creo que en Jaén falta todavía un paso muy importante y es creernos lo mismo que se creyó Teruel. Teruel es una plataforma, Teruel Existe, lleva 20 años de trabajo. Entonces, ha hecho un trabajo pedagógico muy importante con la sociedad en llegar a todos los rincones. Yo conozco a la mayoría de los que componen o las cabezas visibles de esta plataforma y ellos se reúnen todas las semanas o cada 15 días y exponen los problemas abiertamente. Ese trabajo de pedagogía en Jaén todavía falta. Entonces, como os digo, esta plataforma inicial que es Jaén Merece Más dio el paso enfrentándose también un poco, fijaros, con otra que era Levanta Jaén, y ahí tuvieron encima un pique para llegar al Parlamento andaluz. Pues imaginaros, hasta en eso nos peleamos, o se pelearon en su momento, y muchísima gente que rodeábamos el mundo social, pues nos apartamos y dijimos, no hay verdadera pedagogía porque no nos creemos de verdad lo que podemos hacer por nuestra provincia. Entonces, hasta que no haya algún loco o alguna loca, ¿no?, en este caso, que de verdad se crea que puede hacer algo por su provincia y arrastre más gente, pero primero creando pedagogía sobre la ciudadanía, pues es imposible, porque están los partidos al uso, tienen su estructura, es muy difícil crear un partido nacional así de la nada o un partido regional así de la nada. Y bueno, pues yo creo que, os vuelvo a decir que todavía nos queda mucho trabajo desde el movimiento social para llegar a lo que Teruel Existe ha conseguido. O Soria ya, mira, Soria ya es incluso más vieja que Teruel, llevan 21 años trabajando y Teruel lleva 20 años. Y por ejemplo, en Jaén las plataformas
La más antigua es la nuestra, la de la plataforma 32, y llevamos en este caso 12 años trabajando. El resto nacieron en 2017, 2018, 2019 y repito, creo que será un trabajo pedagógico y que a lo mejor os va a tocar a muchos de vosotros crear ese partido político. Así que yo como activista social os animo a que tengáis visión crítica sin pelearse, no hace falta pelearse con nadie. Visión crítica y que luchéis por vuestra provincia en ese sentido. Y a lo mejor eres tú mismo el día de mañana el que conforma ese partido. Ojalá que sí. ¿Por qué siempre suelen menospreciar a Jaén? Es decir, siempre hay menos cosas para Jaén y siempre lo suelen dejar de lado. ¿Por qué pasa eso? Yo ya lo he dicho antes, no creo que se menosprecie cualquier político, no puede menospreciar a otras regiones. Por muchas circunstancias esas regiones se van despoblando más que otras. La gente siempre vamos intentando yéndonos a la capital, a Granada, a Jaén, nos vamos a, no sé, a Sevilla o nos vamos a Madrid. No creo que ningún político menosprecie a una región con otra. El reparto que normalmente se hace por parte del Estado en ayuda a toda la comunidad, vamos, a toda la nación, a toda España, normalmente se hace en proporción a los habitantes que tiene esa comunidad o esa provincia, ¿no? Entonces, muchas veces comparar, por ejemplo, Jaén con Sevilla, pues no es lógico, porque Jaén tiene 500.000 habitantes y Sevilla tiene 2,5 millones. Comparar Jaén con Madrid o Jaén con... Ahora, va siempre en proporción. No creo que nadie mire mal que sea la más perjudicada, ¿no? Yo creo que eso. Y para eso, antes, a colación con lo que ha dicho Maribel, yo siempre soy partidario de que las plataformas, bueno, son plataformas sociales que tienen que reivindicar, pero al final esas plataformas se convierten en grupos políticos que sacan un diputado, 2 diputados, y lo que hace falta es políticos que trabajen y se preocupen por su provincia, por su ciudad. Eso es lo que hace falta. Y de hecho yo, personalmente conozco a muchos que trabajan muy, muy serios por la provincia de Jaén, ¿no? Que no sea solamente ir al Congreso, sino que defiendan todos nuestros derechos. Vale, acabamos ya aquí, ¿vale? La última. Como habéis dicho, Jaén pertenece al éxodo rural y sin duda construir la autovía va a ayudar a que se fomente el funcionamiento y se reavive lo que es los pueblos rurales. Pero la economía no es suficientemente diversa en estas localizaciones. Hace falta una renovación económica, o eso creo yo, y mi pregunta es ¿cómo podemos alcanzar esta reinvención económica para que sigan funcionando los pueblos y que la gente joven se quede en ellos? Yo lo tengo muy claro. Qué buena pregunta. Yo lo tengo muy claro, por eso lo que tú acabas de decir. Dice Gabriel, nosotros cogemos el coche y nos vamos a Jaén, o nos vamos... yo no quiero irme solamente a Jaén, quiero que venga la gente a nuestra comarca, por eso es nuestra lucha. Lo vuelvo a repetir, nuestro suelo es barato, tenemos una localización geográfica muy buena, somos tierra de paso y seríamos un centro neurálgico a nivel industrial muy importante. Muy importante, hablo de Villanueva, Villacarrillo, hombre, primero Villanueva, ¿no? Pero nuestra entrada es muy importante, muy, muy, muy importante. Y lo mismo que ha pasado, vuelvo a repetir, en Guarromana hace muchos años por favorecerles de alguna manera o el paso de la A4 por esta zona, pues pasaría exactamente igual. Pensar que somos los cuartos productores mundiales de aceite, pensar que tenemos el segundo grupo cooperativista más grande alojado en la sede en nuestra localidad.
pensar que del aceite no solo vendemos aceite, nacen sus productos. Yo estoy segura de que si estuviéramos muy bien comunicados, muchas empresas apostarían por instalarse en nuestro suelo. De hecho, tenemos la materia prima, el jabón con que se hace, con aceite o con orujo de aceite. Pues fíjate, grandes marcas como la de Fairy o Johnson, la casa Johnson que se llama, yo te puedo asegurar que ha estado interesada en instalarse en nuestra localidad. ¿Y por qué no lo ha hecho? Por las malas comunicaciones, porque la logística al final, lo ha explicado antes el alcalde, todo se ha encarecido y si tengo malas comunicaciones y encima sacar un producto de aquí me cuesta mucho dinero, pues no lo hago. Por eso es la lucha, y tú lo has dicho muy bien, pasamos de un sector primario muy necesario, muy trabajador y muy competente que tenemos en la comarca, en la localidad, a un sector terciario con el turismo, pero nos falta el sector intermedio que es el industrial o secundario, y lo conseguiríamos con buenas conexiones. Porque gente como vosotros se quedaría a trabajar, necesitaríamos administrativos, peritos, analistas, se necesitaría muchísima gente y seríamos una tierra de oportunidades. Por eso luchamos. Soy madre y quiero que mis hijos que hagan lo que quieran con su vida, pero me gustaría que también disfrutaran de los beneficios de donde nosotros vivimos, porque vivimos con mucha calidad de vida. Bueno, pues con esto damos por terminado el acto de presentación del documental. Muchísimas gracias por vuestra atención, por venir, a los alumnos, a los profesores y, por supuesto, a ellos y a Diego, siempre por todo. Bueno, gracias a todos y nada, os seguimos viendo por aquí por el Regio y gracias sobre todo a José.